Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta jornada para ver un poco las nuevas inversiones y desarrollos que está habiendo dentro del sector de la ingeniería civil, en el campo de las estructuras principalmente, el perfil que estamos demandando y un poco las herramientas metodológicas también que utilizamos dentro de ADIC. Y bueno, sin más preámbulos, yo me presento, yo soy Borja Manzano Hidalgo, trabajo en el Departamento de Desarrollo y Calidad de ADIC, soy ingeniero civil, máster en Dirección de Proyectos y Conservación de Carreteras. Y bueno, en primer lugar voy a presentaros a Fernando del Castillo, uno de nuestros ponentes y profesores del máster. Fernando es ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero técnico de obras públicas y máster en cálculo de estructuras metálicas y mixtas. Actualmente trabaja como ingeniero de proyectos en ETH Ingeniería, realizando proyectos de edificación, ingeniería civil, dirección de obra y cálculo de todo tipo de estructuras. Anteriormente ha estado en estudios de ingeniería, como Panero, Toribio Arquitectura, Ingeniería y el estudio técnico José Ernesto Toribio. Y bueno, sin más dilación, pues doy paso a Fernando para que empiece con su exposición. Adelante, Fernando. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar me gustaría saludaros y bueno, espero que sea de vuestro agrado la charla que os vamos a dar. No pretendemos ser muy aburridos, así que vamos a entrar en materia rápidamente. Entonces, vamos a comenzar con las oportunidades y nuevos desarrollos en el sector de las estructuras civiles. Sobre esto, me gustaría recalcar pues la importancia del sector de la construcción en la economía de un país. Aparte de la economía, en el empleo. En España lo sabemos perfectamente porque, bueno, recientemente hemos tenido una fuerte crisis y hemos visto cómo han alterado de una forma muy grave en cuanto a la economía y al empleo a todo aquel sector que se dedicaba a la construcción. Entonces, ¿por qué es tan importante el sector de la construcción para la economía de un país? En primer lugar, por la propia actividad que genera, el trabajo que sale directamente de ahí. Y digamos que podríamos hacer una distinción en tres grupos, que sería, voy a ayudarme a la flechita, a ver, la promoción y financiación y comercialización, que bueno, nos tocaría un poquito de lado, producción con una parte técnica de elaboración de proyectos y dirección facultativa, que digamos que esta es la parte que más nos importaría, y la producción en el sentido estricto, tanto de la propia obra como en el suministro de materiales y de tareas, instalaciones y acabados. Aparte del sector de la construcción, me gustaría recalcar, porque bueno, el sector de la construcción es inmenso, puede abarcar muchos campos a su vez. Pero dentro de ese sector estaría el sector de las infraestructuras de transporte, que aparte de ser importante para el país, por lo que acabamos de mencionar, el desarrollo de la economía está íntimamente relacionado con estas infraestructuras porque realmente son necesarias. Entonces, son necesarias por dos motivos. Primero, para asegurar la movilidad de las personas, pues por ejemplo, si un país se dedica al turismo, como puede ser España, pues el hecho de tener buena movilidad o poder permitirte el viajar a los diferentes puntos es muy importante para fomentar el turismo, así como los servicios. Y por otro lado, pues garantizar la logística de las mercancías pues, para la agricultura, industria y el comercio, que si no, cualquier actividad industrial no se podría fomentar si no es capaz de llegar al punto final o punto de venta. Entonces, tenemos dos conceptos. Primero, que es importante, la construcción, y segundo, las infraestructuras de transporte. Por poner un ejemplo, pues vamos a centrarnos en el país que más conocemos, que en mi caso pues es España. Entonces, si tomamos como referencia a España, tenemos datos de que las inversiones en infraestructura en España en el año 85, comparándolo con el momento actual, pues no llegaba a la mitad del nivel medio de la Unión Europea, es decir, estábamos en torno a un 46,2%. Y después de 30 años, estamos en torno a un 100%. O sea, casi se ha duplicado. Bueno, sin casi, se ha duplicado. Entonces, el hecho de haber invertido en las infraestructuras, principalmente, es lo que nos ha hecho convertirnos en un país competitivo
ha sido, digamos, el motivo principal de la transformación de este país. Y esta idea o este concepto podríamos decir que es extrapolable a cualquier país del mundo. Es decir, todo aquel país que se tenga o que se quiera desarrollar, principalmente va a tener que tocar estos dos pilares: sector de la construcción e infraestructuras, desarrollar sus infraestructuras. Para nosotros, para los ingenieros calculistas o ingenieros proyectistas, estas dos ideas representan una oportunidad para nosotros, ya que, como bien hemos dicho que es necesario, en cualquier país que se vaya a desarrollar o que se pretenda desarrollar, se va a tener que construir. Y como se va a tener que construir, van a necesitar mano de obra o van a necesitar capacidad intelectual para poder desarrollarlo. Y así, a priori, parece muy difícil poder participar en proyectos a nivel internacional, porque siempre da como un poco de vértigo. Pero si miramos para atrás, nos damos cuenta que, por ejemplo, en España, con capacidad intelectual formada en este país, se es capaz de estar trabajando en 85 países, en 5 continentes, y cerca del 40% de las principales concesiones de transporte se están haciendo desde aquí. Entonces, esto te hace pensar que no lo estamos haciendo tan mal y que cualquiera con una buena preparación podría acceder a ese mercado, ya no solo a nivel nacional, cada uno en su país, sino que podría viajar e irse a cualquier país o desde su propio país intentar invertir en países externos, porque la preparación realmente es muy buena, es más que suficiente. Entonces, por poner algunos ejemplos, para que veáis que no os quiero vender la moto, que es cierto, pues voy a poner aquí una serie de proyectos en los que se ha participado, sobre todo ingenieros españoles o empresas españolas, y un poco pues las inversiones que se han hecho. Y podemos ver, pues, por ejemplo, como primer ejemplo tendríamos el AVE La Meca Medina, con 6.736 millones en Arabia Saudí, el metro de Riyadh, también en Arabia Saudí, la autopista Northern Express en Texas, el metro de Lima. Vemos que son proyectos de gran envergadura, muchos de ellos vinculados al sector de las infraestructuras de transporte, y donde se ha necesitado una capacidad intelectual para poderlos desarrollar. Bueno, tenemos más proyectos: la autopista 30 de Montreal, la circunvalación Ciudad de México, el Canal de Panamá, complejo hotelero y ocio de Macao. La verdad que es una lista innumerable. He puesto algunos pues por citar y por evidenciar lo que estamos diciendo. Pero lo que sí me gustaría recalcar, tampoco para no hacerlo muy dilatado, bueno, podéis ver las cifras y los tipos de proyectos, que son proyectos pues muy importantes. Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto es que con una buena preparación y una buena formación, realmente podemos acceder a este tipo de proyectos. Y como digo, todos estos proyectos necesitan una persona que calcule esas estructuras. Y entonces vamos a mirar hacia el contenido del máster. ¿Por qué queremos presentar este máster? Bueno, pues en primer lugar, porque aquí se aprende a calcular estructuras. Pero, ¿qué tipo de estructuras? Bueno, aparte de estructuras, cimentaciones, conceptos geotécnicos, para poder hacer frente a esas estructuras, que son, parece que no, pero es muy importante, es casi tan importante como la propia estructura. Y, por supuesto, el proceso de cálculo, ¿cómo lo vas a desarrollar? Probablemente te vas a tener que apoyar en algún software de cálculo, porque si no, no vas a ser capaz de hacer frente a este tipo de trabajo. ¿Y qué tipo de estructuras vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver, si las clasificamos por campos de aplicación, tendríamos
estructuras propias de obra civil, que son marcos, bóvedas, pasos inferiores, muros, pantallas, depósitos, etcétera. Puentes y viaductos, puente losa, sección cajón, puente viga, sección mixta. Y luego en el ámbito de la edificación, tanto tenemos nivel residencial como nivel industrial. Y en cuanto a materiales posibles a utilizar, nos vamos a centrar en los dos principales materiales que se van a utilizar, que son el hormigón y la estructura metálica. Con lo cual, una persona con una buena preparación, remarcando estas dos ideas que acabamos de nombrar, digamos que tiene una gran oportunidad en este campo para desarrollarse profesionalmente, que me imagino que es lo que todos ustedes estarán buscando o es su finalidad. Y en principio hasta aquí sería mi charla. Doy paso a Borja. Muy interesante todo lo relativo a la inversión que está viendo, nos ha dado una visión bastante amplia. Y bueno, voy a dar paso ahora a José Antonio. ¿Vale? José Antonio Agudelo es ingeniero, para que lo conozcáis, es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada, máster en estructuras, en ingeniería civil por la Universidad de Granada también. Ha trabajado durante casi 10 años, si no me equivoco, la constructora ADVI, revisando proyectos de cálculo de estructuras, y actualmente trabaja como director de proyectos en Ponte, gestionando, diseñando y calculando estructuras de obra civil. Y bueno, pues sin mucho más que añadir, vamos a cargar su presentación. También mencionaros que José Antonio es cofundador del blog de estructuras Estructurando, por si alguna vez lo habéis visto por internet. Y bueno, ya tenemos cargada la presentación. Y bueno, pues puedes comenzar, José Antonio. Vale, gracias, Borja. Bueno, lo primero es saludar a todo el mundo. Gracias por asistir a esta charla que estamos haciendo aquí desde ADIC sobre la temática del máster de cálculo de estructura de obra civil. Y bueno, Borja me invitó a esta charla para que hablara un poco sobre las competencias y el perfil técnico profesional que tiene que tener todo el mundo que quiera dedicarse a esto del cálculo de la estructura, ¿vale? Entonces, bueno, yo desde mi experiencia, ahora más, estoy en puesto de dirección de departamento de proyectos y tengo que intervenir de alguna manera también en selección de personal. Pues desde mi experiencia voy a contaros lo que se viene demandando en los últimos años cuando se busca a un ingeniero especializado en cálculo de estructura, ¿vale? Bueno, lo primero que quería hablar realmente es, claro, lo que demanda el sector para los de mano de obra de ingeniero calculista o ingeniero proyectista, lo que demanda el sector depende mucho de lo que le pasa al sector. Y con eso quería hacer un pequeño barrido de lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 10 años, en el sector de la construcción, aunque ya lo ha comentado ciertos aspectos, lo ha comentado Fernando, pero me gustaría hacer un pequeño barrido porque al final lo que le pasa al sector implica que el sector va a buscar un tipo de perfil o de competencia en sus ingenieros. Entonces, bueno, como ya ha comentado Fernando, aquí la crisis económica en España, pero bueno, realmente fue una crisis global, ¿no? Económica global, ocurrió en todo el mundo, ¿no? Pero en España especialmente fue una crisis muy dura para el sector de la construcción. Aquí he puesto un pequeño gráfica de evolución de consumo de cemento en toneladas aquí en España en los últimos años, y podéis ver que aunque hubo otras crisis en el 78 y en la crisis de los años 90, aunque hubo una crisis y hizo que decreciera la venta de toneladas de cemento, que no es otro que un indicador económico muy interesante porque dice mucho de lo que está pasando en el sector de la construcción, pues como veis, el estallido de la burbuja del 2007 afectó de manera descomunal porque llevó al consumo de cemento en España a valores inferiores a los mínimos registrados en toda la historia desde que se tenía registro de este índice, ¿vale? Eso os puede dar una idea de el brutal golpe de esta crisis en el sector de la construcción en general, ¿vale? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron las constructoras más importantes de España cuando vino esta crisis? Pues buscar otros países donde poder tener negocio.
Y claro, realmente el volumen de las constructoras españolas y el nivel de conocimientos, gracias a estos años, si podéis ver, gracias a la evolución y el crecimiento de los últimos años antes de la crisis de la construcción en España, hicimos infraestructuras de trenes de alta velocidad, etcétera, como Fernando también ha comentado en su charla. Pues gracias a ese conocimiento, pues se lanzaron esas constructoras con ese conocimiento aprendido, con ese how-know, se embarcaron a internacionalizarse, ¿vale? Y es una característica que tiene ahora mismo el sector. Se ha internacionalizado enormemente. Para que hagan una idea, yo he estado trabajando durante casi 10 años en una constructora, en ADVI, una constructora nacional con sede en Sevilla y que trabaja internacionalmente en muchos países del mundo. Y para que hagan una idea, antes de la crisis, antes del 2007, pues tenía del orden del 90% de su cartera en España y solo un 10% no llegaba fuera de España. Pues 5 o 6 años después se volvió las tornas y realmente la cartera estaba prácticamente en un 5 o un 10% en España y el 90% fuera. Para que veáis la fuerte internalización que tuvo el sector. ¿Vale? Aquí os he dejado algunos gráficos de las empresas constructoras más importantes aquí de España y su volumen o su porcentaje de cartera sobre el total de negocio desde el punto de vista internacional, ¿no? Otro aspecto que ocurrió al sector al internacionalizarse es que, claro, pues llega a otros países y donde ya hay otras empresas constructoras que están afincadas. Entonces, claro, lo que se produjo es al abrir las fronteras se amplificó la competencia. De repente, las empresas españolas, aunque eran muy potentes en España, de repente no eran todo lo potente que quisieran cuando llegaban a otro tipo de países, Estados Unidos, Sudamérica, etc. Entonces, eso implicó un aumento de la competencia. Y otra cosa que ocurría con estas constructoras es que cuando llegaban a un país nuevo, en ese proceso de internacionalización, pues se encontraban sistemas constructivos distintos a los que se estaban utilizando aquí en España. No digo ni mejores ni peores, pero tenían sus condiciones o particularidades, pues ya sea por maquinaria distinta, por sistema constructivo distinto, por tradición o cultura distinta del país, se encontraban esas constructoras con sistemas totalmente distintos, ¿vale? Y por último, esto es otro factor que no tiene nada que ver con la crisis, pero es un factor que está entrando también, es un impacto creciente de las nuevas tecnologías que están apareciendo al sector de la construcción, como pueden ser el BIM, o pueden ser la impresión 3D, los drones, la inteligencia artificial, Big Data, etc. Son nuevas tecnologías que están también impactando en el sector. Entonces, ¿por qué os cuento esta evolución del sector? Porque ahora lo que demanda el sector depende mucho de lo que está pasando, como decía, ¿no? Entonces, ahora hablando de lo que realmente por ejemplo, una empresa de cálculo estructural, cuando demanda un profesional, lo que pide, pues lo que pide es suplir esas carencias que han empezado a detectarse en los últimos años, ¿vale? Y esas carencias intentan resolver los problemas del sector que antes he citado. Por ejemplo, lo primero que pide ahora mismo una cualidad o competencia del técnico es que tenga resiliencia. No sé si os suena ese término en ingeniería de estructura. La resiliencia, si os recordáis, es la energía de deformación que es capaz de devolvernos una estructura, ¿no? Cuando está en el rango elástico, ¿no? Si acordáis, es el área de la función, ¿no? de la gráfica de tensión de deformación en el rango elástico, ¿no? Pues bien, esa capacidad de devolver energía en resiliencia tiene otra connotación, por ejemplo, si estamos hablando de psicología, de cultura emprendedora, sociología, que significa es la capacidad de superarse a una situación de riesgo, de complejidad, de situación no prevista, ¿vale? Y ahora eso, como el sector ha vivido durante estos últimos años una situación no prevista, un golpe muy fuerte, pues necesita gente que sea activa, sea resiliente, proactiva y tenga la capacidad de reponerse, de luchar. Eso es una competencia, realmente es una competencia personal de la persona, no es algo que se pueda enseñar, ¿no? Pero es una competencia que se valora mucho en nuestro sector, ¿no? Debido a eso, a cómo se está viviendo, ¿no?
Otras peticiones, otras demandas que hace el sector al nuevo técnico es, obviamente, debido a ese marco internacional, esa fuerte internacionalización que está viviendo, es pues que el técnico conozca idiomas, que tenga disponibilidad de movilidad, por supuesto, y, por ejemplo, en cuanto a las normativas, pues que conozca el mayor número de normativas. Pero básicamente no consiste en saberse todas las normativas del mundo, porque eso es imposible. Lo ideal es tener la capacidad, que el técnico tenga la capacidad de, cuando se encuentre con una normativa nueva, sea capaz de entenderla rápido, coger los fundamentos de esa normativa y saber aplicarla correctamente en un periodo de tiempo razonable. Esa capacidad al final es una capacidad de aprendizaje y de rápido por parte del técnico, porque se va a enfrentar a que su entorno no sea siempre el mismo, sino que sea cambiante. Por eso también se pide que el técnico esté involucrado en la fuerte competitividad que hay en el sector, o sea, que sea que tenga la capacidad de evolucionar, de aprender y de sacar el máximo rendimiento siempre, aunque vaya cambiando el entorno. El sector del cálculo de estructuras demanda que haya un aprendizaje constante. Por eso los que estáis aquí entiendo que estáis interesados en el máster y de hecho emana de esta petición de aprendizaje constante. Nunca se para de aprender y eso es lo que demanda el sector, que el técnico esté constantemente actualizado con las nuevas normativas, con los nuevos métodos, etc. También el técnico lo que se demanda es que sepa, y lo que hemos estado viendo, que en cada país se han encontrado las constructoras con sistemas constructivos nuevos, sistemas métodos analíticos de cálculo nuevos, pues que el técnico tenga la capacidad de aprender los sistemas que se están utilizando en nuestros países, que tenga la capacidad de entenderlos rápidamente y saber utilizarlos o aplicarlos a los casos que se le vayan originando. En ese sentido, en el máster de cálculo de estructura, nosotros veremos distintos sistemas constructivos, por ejemplo, el módulo que yo doy, que es el de puentes y viaductos, veremos distintos sistemas constructivos de diferentes estructuras, de la forma más general, que son las que más se aplican en todo el mundo, pero la idea primordial es que el técnico sea capaz de entender cualquier sistema, con la práctica, cualquier sistema nuevo que se le aparezca para poder utilizarlo, ¿vale? Y por último, una cosa que también se está demandando mucho es debido a ese impacto de las nuevas tecnologías que están llegando a nuestro sector, pues que el técnico sea capaz de utilizar esas nuevas tecnologías. Y por ello, por ejemplo, en el caso del BIM, es la nueva técnica, la nueva filosofía de cálculo y de gestión de proyectos, que es BIM, pues bueno, por ejemplo, aquí en España entra el BIM en edificación para el 2019 o 2018 y 2019 en obra civil, obligado por los ministerios, ¿no? Por el Estado. Entonces, pues lo que se pide anualmente al técnico es que tenga conocimiento sobre BIM y sepa utilizarlos para los proyectos que se van a ejecutar en la empresa. También nuevas tecnologías que pueden implicar conocimientos al técnico, pues puede ser la impresión digital, que está muy de moda también normalmente en edificación. El tema de los sensores, de los acelerómetros, vibrómetros, que se han abaratado y su gestión para, por ejemplo, detectar fallos en estructuras, analizar una estructura, la resonancia, las frecuencias propias, etcétera, pues son también temas muy valorados, que sepan también dominar esa tecnología. El Big Data, la inteligencia artificial, todo esto son nuevas tecnologías que son transversales, realmente no tienen nada que ver con la ingeniería estructural, pero que cada día sus aplicaciones cada día tocan más al campo de la ingeniería estructural y son valorados también por el sector, ¿vale? Y bueno, yo hasta aquí quería llegar, he dado una pincelada de lo que le pasa al sector y lo que demanda el sector en consecuencia. Ya, bueno, paso otra vez la palabra a Borja. Muchas gracias, José Antonio. Ha sido muy interesante, todo seguro también para nuestros oyentes, la lectura que has realizado sobre el sector y lo que se está demandando actualmente, qué conocimientos se piden. Y bueno, ahora después de José Antonio vamos a dar paso a Daniel Tripodi, otro de nuestros docentes dentro del máster en cálculo de estructuras de obra civil,
el cual imparte los módulos de teoría y práctica de cálculo de estructuras y diseño y cálculo de cimentaciones. Daniel es ingeniero civil por la Universidad de Cuyo en Argentina y por la Universidad de Chile. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en ingeniería hidráulica y ambiental, con estudios avanzados en economía aplicada. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector, participando en numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales de obra civil. Y bueno, sin más que añadir, voy a dar paso a Daniel. Bien, muchas gracias Borja y muchas gracias a los compañeros Fernando y José Antonio. La verdad que, bueno, otra cosa que hay que actualizar, en realidad ya son más de 25 años en el sector y aparte de estar casi, bueno, ya más de 25 años en el sector, tanto a nivel profesional como académico y de investigación, creo que son mucho más los años que llevo sufriendo crisis. Y no solo acá en España, sino también en los países en los que he estado ejerciendo mi actividad, Argentina, Chile, Latinoamérica en general. Y sí que soy consciente y he estado pensando en todo lo que ha dicho, sobre todo José Antonio. Estas últimas crisis, a diferencia de las que se vivían hace 20 años, son crisis en las que una de las variables que también tiene es el tiempo, los plazos en que se dan. Son crisis mucho más rápidas y es mucho más rápido cómo se levanta la sociedad para volver a salir adelante, a pesar de que quizás eso no sea la sensación que hay. ¿Qué pasaba? Hace 20 y tantos años, el profesional que ya estaba en el mercado y se enfrentaba a una de estas crisis y tenía que tomar la decisión de seguir formándose mientras tanto, ¿con qué se encontraba? Con que a la hora de formarse tenía que pasar por un par de años largos para formarse en lo que fuera, algún máster de alguna área específica que demandara la sociedad en ese momento. Claro, un máster quizá oneroso, quizá largos, quizá que dedicaban mucha dedicación a nivel presencial. Y eso es algo que también ha cambiado con todo este tiempo y tal es así el tipo de máster que se ofrecen actualmente con todo este aprovechamiento de la tecnología, la formación online, que permite a los profesionales adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. Y cuando digo rápidamente me refiero a que una formación de un año exigente, pero con esa facilidad que brinda la tecnología al ser online, como los máster que damos acá actualmente en EADIC, también son muy importantes para los profesionales, justamente para adaptarse rápidamente a esas crisis y responder a las necesidades del mercado y también, por supuesto, a su bienestar y crecimiento. Dicho esto, bueno, empiezo a comentarles un poco. Como bien dice Borja, al igual que Fernando y José Antonio, soy docente en el máster y estaré acompañándolo a los que tomen este máster en el primero y segundo módulo. Será la primer cara con la que tengan contacto. Agradecerles que estén acá y un poco la intención de mi exposición va a ser contarles cómo es la experiencia de este proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el máster con las herramientas que tenemos a disposición. Principalmente nos movemos en una plataforma que después de una rápida adaptación que tengan de uso, verán que es bastante amigable y disponemos de muchísimas herramientas para poder internalizar todo este conocimiento. En principio en la plataforma van a encontrar todo el material en forma de exposiciones, van a tener videos grabados, van a tener acceso a todo lo que es el temario con documentos PDF y otro tipo de documentos. Uno de los recursos que más se utilizan en el máster, o que son bastante importantes, son las videoconferencias en directo, en donde tienen contacto con el profesor, cuanto menos una vez por semana, a lo largo de los 8 módulos en los que se divide el máster. Cada uno de estos módulos tiene 4 temas, hay una semana de desarrollo para cada tema y cuanto menos por una de esas semanas tendrán una videoconferencia.
Vamos a dejar quieto la pizarra. Bueno, ha desaparecido. Ah, bien, aquí estamos en la videoconferencia. Bien, además de la videoconferencia, ustedes aquí tienen una captura de pantalla de lo que es una videoconferencia, en donde visualizan al profesor mientras está dando la charla, que suele durar alrededor de 1 hora, con una pantalla, muy parecido al entorno a este que estamos viendo ahora, y donde pueden hacer preguntas al profesor e interactuar con él. Previo a la videoconferencia tendrán oportunidad de comentar, ya sea en los foros o en algún foro específico de videoconferencia, los temas que tengan interés o que quieran comentar, para verlos dentro de lo que es la videoconferencia, que se llama webinar. Además de la webinar como herramienta, hay un sistema de mensajería interna en la plataforma en donde se ven los temas más bien personales o quizá un poco más específicos, dudas más concretas de cada uno de los alumnos, donde pueden interactuar y transmitirse mensaje, ya sea entre ustedes o entre los docentes. También hay foros en los que pueden participar y comentar temas. Hay un foro general técnico a lo largo de todo el máster, y también hay foros técnicos por cada uno de los temas. Los profesores solemos ofrecer algún tema de conversación, pero también los mismos alumnos aportan sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias, y es algo bastante útil que se mueve mucho, en donde se genera un cierto ambiente de debate y de interrelación. Ahí también, a lo largo de cada uno de los módulos del desarrollo, se proponen 2 prácticas obligatorias por cada uno de los módulos, y las prácticas, cuando se desarrollan, bueno, se explican, pero también hay una retroalimentación de parte de los profesores a la hora de las calificaciones. Y finalmente verán que toda esta forma, esta metodología de enseñanza es bastante rica y bastante interesante en cuanto a la cantidad de conocimiento que puede haber. También hay una serie de calificaciones que se dan por participación, también hay autoevaluaciones y algunas prácticas que son obligatorias, algunas actividades obligatorias, pero también hay muchas actividades que, sin ser obligatorias, también generan para aquel que lo aproveche un plus de conocimiento. Finalmente, una vez que se han pasado estos 8 primeros módulos de aprendizaje y desarrollo, la última actividad, el colofón del máster, es el trabajo de fin de máster. Los trabajos de fin de máster se desarrollan en grupos, entre 2 y 4 personas. Tienen que desarrollar una investigación, una presentación, y presentarla y defenderla. Y esto también se defiende en una herramienta como la que estamos utilizando ahora, en donde en cierto tiempo tienen que, cada uno de los alumnos que ha participado, frente a un tribunal, defienden el trabajo, lo presentan, y esta es la última digamos, actividad con la que logran, ya una vez superado esto, aprobar el máster. Y bueno, no mucho más, sí que también se pueden visionar vídeos específicos de algunos trabajos prácticos, algunas exposiciones. Cada una de las webinares que se dan se graba y posteriormente se puede volver a visionar todas las veces que se quiera. Y bueno, eso en general. Muchas gracias por escucharme y nada, dejo el paso a Borja. Está muy bien ¿Escuchas, Borja? el resumen, un poco de las actividades, que veáis los que habéis participado, que habéis asistido, cómo llevamos los profesionales que trabajan con nosotros dentro de nuestros programas formativos y cómo gestionamos con ellos pues la comunicación que pueden tener con vosotros para que sea fluida, para que la distancia no sea ningún impedimento, ¿vale? Ahora que estamos finalizando ya las ponencias,
Y bueno, algunos os preguntaréis ¿por qué ADIC es garantía de calidad de formación? Pues bueno, nosotros en ADIC ya hemos formado a más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana. O sea, tenemos una experiencia constatada a través de más de 350 cursos y 25 programas máster. 350 cursos. Lo tenemos a más de 400 docentes certificados y profesionales en activo. 200 empresas han elegido ADIC como escuela de referencia, incluyendo a más de, sobre todo principales empresas del sector de la construcción. El 70% de los alumnos que realizan los programas formativos con nosotros repiten y nos dan una nota media de un 8,75 sobre 10. O sea, pero siempre tratamos de superarnos y de mejorar esta nota que nos dan los alumnos. Hemos formado a alumnos de más de 42 países y tenemos actualmente sede permanente en Madrid, en Colombia, en Bogotá concretamente, y en Lima, dentro de Perú. En ADIC damos una formación, la formación que estáis viendo, para la cual estáis postulando y os habéis interesado en esta webinar, es una formación 100% online. Algunas veces preguntas si hay que viajar en algún momento. No hay que viajar, 100% online con los mejores profesionales, llevando la formación a distancia. Unos contenidos exclusivos adaptados a Europa y a América. O sea, nos preocupamos muchísimo por ello, para que tengamos una formación y unos conocimientos internacionales. O sea, es algo que dentro de la formación online podemos tener a los mejores profesionales de los mejores puntos del mundo dando formación con contenidos y normativas tanto de España, en Europa, como de Latinoamérica. Ofrecemos una doble titulación, en este caso una doble titulación propia de ADIC, por un lado, y un título propio de la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Las prácticas que realizamos en el máster tienen un alto grado de aplicación en la vida profesional. Nos preocupamos muchísimo por garantizar esa calidad dentro de nuestros programas formativos. Sesiones en directo, como la que acabáis de tener, la tendréis con profesionales, en los cuales interactuaréis con ellos, podréis hacerles preguntas, resolver dudas en directo, etcétera. Y bueno, durante el programa aparecerán software y licencias, las cuales os aportaremos de forma gratuita. Somos una entidad reconocida de prestigio, hemos trabajado con universidades españolas y latinoamericanas, Cámara de Comercio, también hemos estado con la Cámara de Comercio de Perú, en Lima. Tenemos una experiencia dilatada con la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y bueno, como os ha explicado Daniel, este programa para el que estáis postulando es un programa de 12 meses en el cual se desarrollan 8 módulos y un trabajo fin de máster, que finalmente se reconoce con 1.500 horas online. Título propio universitario por la Universidad UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, y el título propio de ADIC. La formación está reconocida con 60 créditos europeos y la apostilla de la Haya. Y bueno, pues el programa de becas que os mencionaba, podéis postular a una beca entre el 30 y el 35% para este programa formativo. Así que os animo a que la hagáis. Y bueno, no sé si tendréis alguna pregunta para los ponentes, ahora mismo que estamos ya terminando. Mira, pues tenemos a Juan el Potro. Antonio, la normatividad ACI 350 existe en español, y como parte del máster de ¿qué software usan en diseño estructural? Nos pregunta. Bueno, con respecto a los software que utilizamos en el máster, os diré que utilizamos SAP 2000, utilizamos Revit, y os diré que como es un programa vivo, un programa online, tratamos siempre de traeros lo último. O sea, si nosotros viésemos que ahora mismo se está demandando algo a nivel internacional o algo que mejorase lo que estamos dando actualmente, lo llevaríamos, ¿vale? Dentro del máster. O sea, nuestros programas son programas vivos. O sea, no marcamos siempre lo mismo. Intentamos siempre traeros lo mejor en el momento. José Antonio, si quieres responderle con respecto a la normatividad ACI 350, no lo sé. No obstante, os digo a todos que tras la presentación, ahora mismo que finalizaremos, si queréis transmitir alguna duda de forma concreta, puntual, alguna que tenéis, podéis comentársela a vuestro asesor académico y él se la transmitirá con gusto al responsable de ese área para que la pueda resolver.
Sí, no, Borja, solo comentar que hablando de la normativa AFI, bueno, la normativa AFI es una normativa americana que se utiliza en Estados Unidos, pero tiene gran influencia en las normativas y su uso en toda Latinoamérica. Aquí en España, no sé si cuando dicen existe en español, yo sé que hay la ASTI y la ASTO, por ejemplo, la ASTO del RFD, sé que están en versión en español y creo que está también en versión con sistema internacional y no solo con el sistema inglés, ¿no? de millas y tal, sino que también está el sistema internacional. Aquí en España no es de aplicación la AFI, aquí tenemos los eurocódigos y normativa propia de española, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el módulo que doy yo, de puente y viaductos, sí hablamos algo de la AFI, hablamos de la ASTO, ¿vale? Que es la normativa de puentes para más usada en Estados Unidos y que es prima hermana de la AFI. Y bueno, solo comentar eso, ¿vale? Pregunta también, estoy viendo por ahí abajo, José Antonio, si no me equivoco, a David. Pregunta, bueno, que te sigue en tu blog, en tu web, y bueno, pues se ha interesado por el máster a través de ello y le gustaría saber, bueno, si le servirían, o sea, dices, ¿me va a permitir el máster calcular usando los eurocódigos? Dice que hay muchos compañeros en su situación, él está trabajando en los países escandinavos. Pues bueno, en el máster vamos a ver, vamos a tocar la normativa ASTO, vamos a tocar también la normativa española de la IAP 11, pero claro, y hablaremos también de la NSCP, de la normativa sísmica para puentes, pero sí es que es verdad que en cuanto a eurocódigo y normativa española respecto a la IAP 11 y la NSCP son muy parecidas, ¿no? La normativa de adaptaciones en puentes IAP 11 respecto a la europea ya hay muy pocos cambios, y con el Eurocódigo 8, que es la de sísmica, con la NSCP también hay poquitos cambios. Nosotros nos centraremos quizás en esas, pero estamos abiertos siempre a todas las dudas y todas las cuestiones que se puedan hacer respecto a la normativa europea, pues sin problema, no hay ningún problema, ¿no? Pero al final son primas hermanas muy parecidas, como tiene que ser, porque por obligación las normativas las normativas europeas se tienen que ir tendiendo a lo que dice el Eurocódigo, ¿no? No son de obligado cumplimiento los Eurocódigos, pero sí es verdad que los Estados miembros de la Unión tienen que hacer sus normativas lo más parecidas al Eurocódigo. De hecho, hay países que ya ni siquiera han hecho sus normativas y se aplican al Eurocódigo. Entonces, pues decir que sí, que no habría ningún problema en que nosotros en el máster vamos a utilizar ciertas normativas parecida al Eurocódigo, y si no, cualquier duda que nos pregunta Silvia también, tiene la inquietud de que ella, pues siendo arquitecta, que le ha interesado el máster, pero bueno, pues su duda es si el curso, el máster, será demasiado completo, complicado. Te diré, Silvia, que hay mucha gente que viene en tu situación. Tenemos una holgada experiencia. Daniel, ¿cuántas ediciones llevamos ya, si no me equivoco? ¿Más de 8 puede ser? Actualmente estamos impartiendo la edición octava. La novena. La novena. Son 8 ediciones, una de las más longevas quizá, y que se ha ido perfeccionando. Es un máster, Silvia, que nosotros hemos, como dice Daniel, lo hemos perfeccionado a lo largo del tiempo y lo hemos tratado de adaptar a las necesidades de toda la gente que participa, tanto gente que tiene una experiencia dentro del sector y quiere aprender cosas nuevas, como gente que bueno, pues tiene unos conocimientos básicos de ingeniería, arquitectura, y bueno, a partir de esos conocimientos básicos pues quieren empezar a desarrollarlo, pero todos podéis cursar el máster, ¿vale? O sea, todos los niveles es lo que tratamos, de que podáis llevar el máster con la máxima ayuda posible y el máximo apoyo por parte de los docentes. Y bueno, alguno de vosotros estoy viendo también que me hace preguntas. Además, si me permite, Borja. Sí. Disculpa, Borja. Un comentario importante. Dentro de lo que es todo este paso del tiempo en donde hemos ido ya capacitando a bastantes alumnos, sí es cierto que hay una horquilla bastante amplia en cuanto a los conocimientos que ya tienen los alumnos. Y los primeros módulos, tanto el módulo 1 sobre todo, y después ya en el módulo 2, el primer módulo es más bien un módulo de homogeneizar, de aterrizar un poco, refrescando los conocimientos que hayan tomado la gente, los especialistas en estructura o gente del ámbito de la ingeniería, y también dando, o sea, son cosas nuevas para
para gente que quizá no ha visto esto. También es cierto que la forma en que se da es una forma en la cual los contenidos obligatorios son contenidos que los pueden ver y entender gran parte de los alumnos. Para los alumnos que necesiten o que quieran o que deseen profundizar con cosas un poco más complicadas y avanzadas, también pueden hacerlo en lo que es esa parte no obligatoria, investigando en la bibliografía que se da o incluso realizando ejercicios que se ofrecen como alternativa sin ser obligatorios, que son quizá un poquito más complejos. Y también interactuando con los profesores, por supuesto. Pero bueno, también estoy viendo que hay gente que está preguntando cosas relativas a, bueno, así su situación personal, de dónde están viviendo, la homologación del título, etcétera. Yo, para ir concluyendo y para continuar en contacto, os animo a que estas preguntas se las transmitáis de verdad a vuestro asesor académico, porque cada caso vuestro es un caso particular y tenemos que conocer todos los detalles para ver de la mejor manera cómo os podemos apoyar. Así que os animo a que estéis en contacto con los asesores académicos que tenemos en EADI. Y bueno, pues sin más que añadir, vamos a finalizar. Ha sido un placer teneros a todos, Daniel, José Antonio, Fernando. Un placer teneros aquí y esperamos que mucha de la gente que ha venido pueda seguir teniendo contacto con vosotros en el máster. Y bueno, nada más. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y hasta la próxima.